Efesios, capítulo 4. ¿Estáis allí? Efesios, capítulo 4, versículo 24. ¿Versículo? 24. Leo la palabra, la gloria de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bendita su palabra. Vamos a intentar darle desarrollo a este mensaje conforme a lo que empezamos la semana pasada, ¿vale? Que estamos hablando de lo que es el reino y su justicia primeramente, para que todas las cosas sean añadidas. Entonces vamos a intentar dilucidar por el espíritu de la palabra qué significa el reino de los cielos y su justicia como la base del propósito eterno que Dios tiene con nosotros. Y yo no sé si os acordáis de lo que estuvimos hablando el otro día, pero hablábamos de que si no entendemos el reino y su justicia como la base, como el cimiento que Dios ha puesto, tampoco vamos a entender la edificación que va encima de esa base, que es el reino de los cielos y su justicia. Si no entendemos eso, no vamos a entender la edificación. Si no entendemos el cimiento, no vamos a entender la edificación. Y estuvimos hablando que en el cimiento del reino y su justicia estaba envuelto el sacrificio de Cristo. Y estamos hablando que la justicia es algo muy importante para Dios, que está incluido en todo su proceder, tanto en el pensar como en el hablar como en el hacer. Todo es en base a su justicia. Y Cristo vino a cumplir su justicia. Muchas veces decimos el reino y su justicia, pero si no sabemos lo que significa el reino y su, oye esto, su justicia, la que viene de él, si no buscamos la justicia que viene de él, ¿cómo vamos entonces a recibir todo lo demás que viene por añadido? Por eso lo que suele suceder y lo que está sucediendo es lo contrario, que al no entender el reino y su justicia, lo que supuestamente tiene que venir por añadidura es lo que estamos buscando. Como si fuera la base de nuestra vida, cuando eso es la edificación que va encima de la base de lo que Cristo ha hecho. Entonces yo quiero intentar darle desarrollo a esas cosas que nosotros hablamos. Es más, estuvimos hablando que eso se dio en la persona de Cristo desde el principio. Él amó la justicia, dice, más que sus compañeros. Por eso te ungió Dios, el Dios tuyo, dice el Salmo. Cuando tú amas la justicia, entonces que viene la unción. Dios no va a poner no, todos decimos, yo estoy ungido, hermano mío, y yo tengo la unción del santo. Todo el mundo está ungido, todo el mundo tiene la unción del santo, porque ha recibido a Jesucristo como su Señor, o como su Salvador. Pero eso es algo técnico, estamos hablando de algo práctico. ¿A dónde está la unción? Tiene que venir ese deseo por la justicia, para que Dios ponga en ti la unción, y cuando viene la unción, entonces es que el Espíritu de Dios viene sobre ti, porque el Mesías cuando empezó su ministerio dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Jehová. ¿Dónde viene el Espíritu de Dios? ¿Dónde está la unción? ¿Y dónde está la unción? Dios la pone cuando entendemos el reino y su justicia. ¿Con quién se identificó Cristo? ¿Con los que estaban arriba o con los que estaban abajo? ¿Qué significa la justicia? ¿Nunca habéis visto el símbolo de la justicia? ¿Qué es lo que es la justicia? Es el equilibrado de la balanza. Por eso cuando empezamos a intentar de entender esto bajo un trasfondo no religioso, sino judicial, nos damos cuenta que todo aquel que ha tenido problemas con la justicia o está delante de un juez, ahora entiende las cosas de otra forma. Por eso es que el Evangelio lo tenemos que presentar tanto al perdido como al creyente en un orden jurídico. Porque las personas están en enemistad con Dios porque han cometido delito. Y el delito moral
Es pecado a los ojos de Dios. Lo que pasa es que cuando lo mencionamos pecado, yo le digo a una persona, es que tú estás en pecado. La persona me encaja a mí en un lugar religioso porque ha escuchado toda la vida que Roma, que la Iglesia Católica, que el pecado, que la hostia consagrada y que si Jesucristo, que si la Virgen María, y te encierra en un lugar religioso y no quiere saber nada de tu mensaje. Pero cuando tú vienes aparte de la religión a presentarle el evangelio del reino, eso ya es otra cosa. Que es lo que hizo el apóstol Pablo. Implicaba la justicia de Dios en todo lo que hablaba. Y toda la gente que está ahora mismo allá afuera, que no tiene a Dios en su vida, están en busca y captura y tienen un problema con la justicia celestial. Y un día la justicia celestial los llamará a cuenta porque la paga, el salario y la condena del pecado, ¿qué es lo que es? Es la muerte. ¿Por qué la muerte le llega a los hombres? Porque han pecado. Y el pecado es un delito moral. Y eso no falla. Eso es ley divina. Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Después de esto qué? ¿Y cómo va a haber un juicio si no hubiese entonces un proceso delictivo? ¿Os acordáis que hablamos de eso? En toda movida que detienen a una persona, si no se halla delito en la persona, la ley tiene la obligación de antes de las 72 horas soltarlo. ¿Estoy correcto? Eso parece ser que viene de patrones judiciales. ¿Pero de dónde sale eso? Eso sale de la misma Biblia. ¿Sabéis por qué la muerte tuvo que soltar a Cristo? Porque cuando se lo llevaron abajo y lo examinaron, vieron que nunca quebrantó de la ley. Y el aguijón de la ley es el pecado. Y por cuanto nunca quebrantó la ley, el pecado no se halló en él. Y dice la Biblia, y la muerte tuvo que soltarlo antes de las 72 horas. Por eso dijo él 3 días y 3 noches. ¿Cuánto es? 72 horas. El único que ha cumplido y está en paz con la justicia de Dios, ¿cómo se llama? Jesucristo. ¿Y por qué lo ha hecho? Por todos y cada uno de nosotros. No se te ocurra presentarte de Dios delante de Dios un día en tu propio nombre, ni en tu propia justicia. Porque eso indicará que no has conocido nunca la justicia de Dios. Y si la has conocido, como nosotros la hemos conocido, y el reino, entonces que nos vamos a identificar con todos y cada uno de los que no tienen justicia delante de Dios y vamos a ir a llevársela. Porque si la balanza está así, a todo el mundo le gusta el plato de arriba, que es el que exige, es el que reclama, es el que pide, es el que demanda. Y el de abajo, ¿quién lo endereza? Por eso es que viene Cristo y dice, echa sobre mí tu carga, que yo la llevaré. Lleva mi yugo sobre ti, porque yo soy manso y humilde de corazón. Aprende de mí y vas a sentir que dice descanso para tu alma. Cuando Cristo vino, se metió a coger el yugo del pueblo en la parte del desequilibrio para establecer la justicia de Dios. Para que la justicia que demandaba la ordenanza de la ley de Moisés y la justicia que demandaba los profetas en el arrepentimiento del pueblo, Él cumplió todo. Y se presentó delante del Padre con su sangre. La sangre que ha sido vertida delante de Dios en el cielo es el lugar de tu sangre. Y ahora tú constas como que has cumplido con la justicia de Dios y no le debes nada, absolutamente nada. En base a eso, nosotros hemos leído en el capítulo 4 de Efesios, versículo 22, y en el 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, si seguimos dándole carrete a este mensaje, vemos que la justicia es el gen, el ADN primario en el nuevo hombre. El nuevo hombre, lo primero que Dios hace es que lo viste de justicia, indicando que ha solventado el problema jurídico que había con él. Por eso que cuando la Biblia habla de vestimentas, habla de justicia y de justificación. Y el nuevo hombre lleva esa vestimenta. Y lo primero, ¿sabes lo que es el gen? Gen viene de Génesis. Gen viene de genes. Tú tienes unos genes y yo tengo otros genes que los trae de tu padre y de tu madre. Y yo también. Y tu padre y tu madre los traen de tus abuelos. Y por ahí para arriba corremos todo. ¿Y sabe dónde desencadenamos? En Adán. Esos genes de Adán los ha quebrado Cristo. Y ahora nos ha dado la oportunidad de vestirnos del nuevo hombre. Y el nuevo hombre
Cuando tú caminas también por los genes para arriba, el nuevo hombre, la cabeza del nuevo hombre se llama Jesucristo. Y tú tienes los genes de ese nuevo hombre también. ¿Y sabes cuál es el primer gen? La justicia. Y vestidos del nuevo hombre, dice, conforme a la justicia y la santidad de la verdad. Tú tienes que entender lo que está vestido de justicia. Y para que no se te manchen esos vestidos de justicia, te tienes que identificar con el que no tiene justicia delante de Dios y ayudarlo. Cuando tú te vas a Apocalipsis, dice que a ella, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, dice. Esos linos blancos resplandecientes, tipo de la justicia de Dios, dice, son las que, las acciones justas de los santos, dice. Y el otro día lo debatíamos aquí y yo pregunté, ¿qué es las acciones justas? Y los hermanos dijeron, hacer cosas buenas. Digo, no es hacer cosas buenas. Eso no lo enseñó Roma, es hacer cosas justas. Y es arrimarte al que no tiene, decirle, oiga usted, ¿cuánto debe esta persona? Debe tanto, déjelo que yo lo voy a pagar. Y te empieza a identificar tú y empieza a hacerle justicia a todos aquellos que no tienen con qué pagar. Y no estoy diciendo monetariamente porque aquí el dinero queda en un segundo plano. Pero da tú la cara por aquellos que no son capaces de estar a la altura de la demanda de la justicia. Porque cuando Cristo vino, una de las cosas que le reclamaron los fariseos, los apóstoles, le dijeron a sus discípulos, vuestro maestro, ¿por qué se junta con publicanos y con rameras? ¿Por qué Jesucristo buscó a esa gente como compañía? Porque esa gente son los que no estaban a la altura de la justicia. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice, porque serán saciados, ellos podrán recompensarle a Dios en el espíritu. Cristo ha venido a dejarnos de su espíritu para que nos podamos presentar delante de Dios. Él siendo rico se hizo pobre, para que nosotros en nuestra pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Qué ha hecho Cristo? Ha perdido. ¿Para qué? Para que nosotros ganemos. ¿Entendemos la justicia de Dios? Entonces, ¿tú cómo te consideras ahora? ¿Una persona enriquecida por la justicia de Dios o una persona empobrecida? Porque si tú eres rico en la justicia de Dios, entonces empieza a perder de eso que Dios te ha dado para que otros ganen. Y todo el mundo verá las acciones justas. ¿Por qué vuestro maestro come y bebe con publicanos y con pecadores? Dice Jesucristo, yo no he venido a llamar a los justos, he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Por lo tanto, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Cuando nos metemos en esa línea, te digo yo que tú vives 14 vidas en esta tierra y te faltan días para cumplimentar esa justicia. Porque es tan grande. Jesús la cumplimentó en 33 años. Y hablábamos de dónde estaban los años perdidos en los evangelios. Que él se escondió, ahí estaba. Pero los evangelios no han querido hablarlo. Pero te vas a los salmos y encuentras a David sufriendo la persecución de un rey, la sublevación de un hijo. Tantas cosas que sufrió ese hombre. Te vas a Proverbios y te ves a un hombre vestido de vestiduras reales como Salomón, que dominó todo el planeta con la sabiduría y la ciencia que Dios le dio. Se le aparece Dios y le dice, ¿qué quieres que te dé? Para que tú veas lo que hay en una mente sabia ya de salida. No le pidió ni oro, ni plata, ni riqueza. Le dijo, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo, le dijo. Te doy sabiduría, Salomón, y como no me has pedido ni riqueza ni grandeza, también te las doy. Ahora que ustedes sepáis que de la sabiduría que participó Salomón no era de él, era de la de Cristo. Que Dios se la anticipó a crédito. Cuando tú ves a Salomón organizando, mandando, haciendo todo lo que es Cristo. Cuando tú ves a David sufriendo, callándose, ahí soportando, es Cristo. Cuando tú ves a Jacob haciendo cosas que tiene que hacer, es Cristo. Y todo es Cristo. Toda esa justicia se estaba acumulando, pero cuando llegó el momento, la expresó en Jesús de Nazaret. Entonces, ese es el primer gen que nosotros tenemos. Porque nosotros hemos sido digamos, enganchados al postrer Adán. Porque el primer Adán es alma viviente y nos deja unos genes caídos. Pero el postrer Adán, ¿qué es lo que es? Es espíritu vivificante. Cuando ese espíritu, Dios te lo mete en tu espíritu, automáticamente estás justificado delante de Dios. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. Cuando no tengas paz en tu corazón,
algo anda mal en cuanto a tu relación con Dios. Porque siempre que estás caminando en esa justicia, hay algo que no deja de hacer efecto. Dice Isaías 32:17, el efecto de la justicia será la paz. Y la labor de la justicia, dice que es lo que es, reposo y seguridad para siempre. Entonces, hermanos, en esa incertidumbre, en esos altibajos y en esos vaivenes, esas situaciones que tenemos almáticas por las circunstancias que nos rodean, que nos meten entonces a nosotros toda esa presión, es porque no estamos por dentro buscando el reino y su justicia. Y lo que nos tendría que llegar por añadidura es lo que buscamos primeramente. Y entonces hay un cruce de procesamiento en las cosas de Dios. Entonces, este primer atributo que recibimos es la justicia. Y como hemos sido, oye esto, engendrados en Cristo como el nuevo hombre, ahora somos nuevas criaturas, porque hemos recibido un nuevo nacimiento para conformar un nuevo hombre en una nueva creación. ¿Os dais cuenta que todo es nuevo? ¿No dice la Biblia que somos nuevas criaturas? ¿Y cómo recibimos esa nueva creación? Por un nuevo nacimiento. ¿Cuántos hermanos hay tristemente esperando a morirse para empezar a disfrutar del reino? Aquí no entienden esto. Y toda su esperanza es morirse. Y dice, y ya cuando llegue allí, entonces ya voy a estar en la gloria. Y es como diciendo, ahora es que voy a percibir ya todo esto que dice el Evangelio. Pero eso es una ecuación errada. Para entrar en el reino no tienes que morir. Es todo lo contrario, tienes que nacer de nuevo. Desde el día que tú naciste de nuevo, ya estás en el reino. Entonces, ¿ahora qué hago, hermano Oscar? Porque ya he nacido. Entonces, ahora proyéctate y busca el propósito eterno. No, que la salvación Cristo te la regala por medio de la fe. Pero esto no se trata de salvación, se trata de reino y gobierno. Y ahora lo vamos a ver, porque Adán lo que perdió en el Edén no fue la salvación del alma, sino el gobierno de Dios. Y por ende, directamente perdió la salvación del alma. Por eso es que luego tiene que venir el Señor restaurando todo, empezando por los sacrificios de animales, hasta entender que la sangre es la que redime nuestro alma para habilitarnos otra vez delante de Dios. Pero una vez que estamos habilitados como un nuevo hombre, tiene que haber un crecimiento en el conocimiento y la gracia de Dios para que recuperemos aquello que tuvo Adán en el Edén, que es el gobierno y el ejercicio de Dios. Adán es cabeza e imagen de Dios. Y él estaba allí puesto por Dios para ejercer gobierno. Le dijeron, sojuga la tierra, somete a los animales, hazlo todo, como si fuera yo. Y cuando se veía Adán, era Dios ejecutando, porque Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Estoy correcto? Ahora es que se nos tiene que dar otra vez la imagen, pero ya no la da Adán, porque Adán cayó. Es la del postrer Adán, que viene a recuperar la justicia de Dios y a ponerla en alto, para que el hombre vuelva a gobernar de parte de Dios. Y ahora destruyendo a Satanás y sometiendo a ese ser. ¿Pero cómo? Por principios jurídicos. Dice la Biblia que Cristo triunfó sobre las autoridades, sobre los dominios, sobre los demonios. Y lo hizo en la cruz del Calvario. Y dice que los expuso públicamente a todos. Y cuando triunfó sobre ellos, ese triunfo se lo ha entregado a la iglesia para que la iglesia ahora ejerza ese dominio, tanto sobre el mundo espiritual como sobre el plano físico, delante de los demonios, delante de los ángeles y delante de los hombres. Y la iglesia es la que ha fallado en ese orden, por no entender el reino y su justicia. Conforme al nuevo hombre, Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Dice la Biblia que sobre todas las cosas lo ha dado por cabeza a su iglesia, dice, la cual es su cuerpo. Entonces conforman el nuevo hombre en un nuevo orden. Mira, nueva creación, nuevo nacimiento, nuevo hombre en un nuevo orden. ¿En qué orden está ahora la iglesia establecida de parte de Dios? Es en el orden según Melquisedec. ¿Estoy correcto? Ya no es en el orden de Aarón. Y cuando te vas a Hebreo dice,
Si el sacerdocio levítico hubiera sido perfecto, ¿qué necesidad habría de que se hubiese levantado otro sacerdote? Pero como no era perfecto, se levantó otro sacerdocio, no conforme al orden de Aarón, sino conforme a ¿quién? Al orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Rey de justicia y rey de paz. Y gobernaba en Jerusalén. Como la iglesia no ha entendido todo esto, tenemos a una serie de señores ahí que vienen por el retrovisor, que nos han visto que nosotros vamos en un Vespino, y ellos han cogido el Fórmula 1 y se nos han ido a la delantera y están creando un nuevo orden y le han puesto detrás mundial. Porque la iglesia no supo ejercer el nuevo orden según Melquisedec. Y ahora ellos vienen con el nuevo orden, con el reseteo del reinicio de todas las cosas en la economía, en la política, en el orden de las naciones, y le han llamado el nuevo orden mundial. El antiguo imperio romano resurgiendo como el último imperio que estará levantado en esta tierra antes que venga Cristo y destruya todos esos imperios y se plante aquí en la tierra como rey de reyes y señor de los señores. Para gobernar. Porque te voy a decir una cosa, el primer Adán falló, pero el postrer Adán no falla. Y tú y yo nos despistamos, pero él no se despista. Y tú y yo nos dormimos, pero él no se duerme. Y tú y yo nos extraviamos, pero él está firme, porque dice la Biblia que está sentado a la diestra de Dios en su majestad, allí en la altura. Dice que Cristo ha entrado por nosotros, en lugar de nosotros, en el lugar santísimo, según el orden de Melquisedec, como precursor. ¿Sabe quién es un precursor? Es uno que va delante del pueblo tanto en el tiempo como en el espacio. Dice el diccionario de la Real Academia Española. Por lo tanto, como va en el tiempo y en el espacio, delante de nosotros como un precursor, cuando el Padre lo mira a él allí, que lo está viendo acabado y terminado con el cetro de gobierno, te está al mismo tiempo mirando a ti y a mí acabado en el tiempo, ya que él te está anticipando en el tiempo, te está adelantando en el tiempo, se ha presentado delante del Padre por ti en el tiempo. Por eso dice la Biblia que él ha hecho un reino ¿de qué? De reyes y sacerdote. Pero sacerdote sí, vamos a traer a la gente a hablarle de la salvación, pero reyes, ¿qué es un rey? Un rey es uno que gobierna, que tiene capacidad y tiene código y tiene capacidad de análisis para gestionar problemas sociales, económicos, problemas de toda índole, dentro de una casa, de una familia, de una iglesia, de un pueblo. ¿Quién es eso? Eso es la iglesia de Cristo. El mundo lo tiene dividido en el ministro de Defensa, ministro del Interior, ministro de Asuntos Exteriores, ¿sí o no? El Ministerio de Sanidad Pública, ahí están las trabajadoras sociales, pero Dios lo resumió todo en la iglesia. En la iglesia apostólica primitiva, allí estaba Asuntos Sociales. Allí estaba el psicólogo, estaba el psiquiatra, estaba el médico, todo estaba injertado en los ancianos de la iglesia. Había sabiduría para juzgar. Mira cómo Moisés tuvo un montón de problemas con 2 millones, 3 millones de personas en el desierto. Problemas entre ellos, y le dice el suegro, búscate a 70 ancianos que te ayuden. ¿Y qué hicieran esa gente? Que cuando, fíjate, 2 millones de personas conviviendo juntos, problemas y líos y historias por todos lados. ¿Y cómo hacían? Juzgaban justamente. Y no sacaban aquello de allí. La última palabra era la de Moisés y él establecía que cómo se organizaba la balanza. Les dice Pablo a los corintios, ¿tenéis problemas y pleitos entre ustedes? Cosas que vaya a solucionarlas a los tribunales del mundo. Como diciendo, es un mal testimonio, no podéis sufrir el agravio mejor y que esto no salga de aquí. No, es que tiene un problema con el hermano. Y es tan grande y tan fuerte el problema que ha venido, el pastor nos ha dicho que nos perdonemos, que hagamos esto y lo otro, pero no, el orgullo es más fuerte y vamos a los tribunales de justicia. Ah, no te vale la justicia de Cristo. No sabes identificarte con el reino de su justicia. ¿En qué parte de la balanza estás? No, yo estoy arriba reclamando.
no se nos ha impregnado el aceite en la vasija. El diseño de ese nuevo hombre en orden de prioridad es justicia, santidad y verdad. ¿Sabéis de dónde fue destituido el hombre en el principio? La Biblia dice que fue destituido de su gloria. El hombre estaba en el Edén, recubierto de la gloria de Dios, y andaba desnudo con su mujer. Y dice la Biblia que no se avergonzaba. ¿Y cómo puede ser eso? Porque estaba vestido de la gloria de Dios. Hay eruditos y escritores y gente sabia que piensan que Adán y Eva estaban envueltos en la misma gloria y esa gloria estaba dentro y los envolvía a ellos fuera. Y en el momento que desobedecieron a Dios dice que fueron destituidos, pero la palabra destitución es un término jurídico, no es un término religioso. ¿De qué fue destituido? De la gloria de Dios. Ya no la tenía ni por fuera ni por dentro. Por eso que cuando se miró, cuando se empieza a ver ahora, dice que se avergonzaba y se buscó un taparrabo. Símbolo de la religión. Para justificar, ahora ¿qué pasa? La conciencia le dictaba que no estaba bien delante de Dios. Y como venía la voz de Dios, como siempre venía en el huerto, oye esto, y le decía, Adán, Adán. ¿Y qué hacía Adán? Le dice, escuché tu voz, tuve miedo y me escondí. ¿Esa actitud la has podido ver tú en ti? ¿Escuchar la voz de Dios, sentir miedo y esconderte? Si eso te ha pasado, te voy a decir por qué. Porque no estás vestido de la justicia de Dios. Porque no la practicas, porque no la entiendes, porque no la vives. Entonces te has buscado un taparrabo creyendo tú que tú puedes tapar tu conciencia de cualquier manera, y cuando te llega el Espíritu de Dios por derecho y te menciona tu nombre o te dice por aquí o por allí, tú haces como la perrita que yo tengo en casa que y busca y se mete debajo del sofá y no sale. ¿Y eso por qué? Porque te das cuenta que tu conciencia a la hora de la verdad va a estar desnuda delante de Dios y van a salir tu desnudez. ¿Por qué le dice Dios al pastor de la iglesia de la Odisea? Mira, ven para acá. Compra de mi oro refinado en fuego para que seas rico. Vístete de vestiduras limpias y blancas para que no estés desnudo. Y unta colirio en tus ojos para que veas bien el plan de Dios. Si tú te has puesto un taparrabo, por poner un ejemplo de lo que hicieron Adán y Eva, es que tú te sientes destituido de la gloria de Dios, pero tu conciencia no está alineada, oye esto, a la palabra de Dios. ¿Sabéis lo que dijo Lutero cuando lo fueron a procesar? Oiga usted, haga usted el favor de venir para acá. Retráctese usted de sus escritos. No se retractaba. Le dieron un día más para que se lo pensara. Y al día siguiente, ¿qué dijo? Dijo esto. Oye esto. No puedo, número uno. Y no quiero. Porque muchas veces quedamos muy bien cuando decimos, no puedo. Es que yo no puedo. Ese es el lema favorito de los hermanos en la fe. Es que no puedo. Pero sé valiente y acaba la jugada. Di, y no quiero. Ahora, si tu mente está alineada a la palabra de Dios, te paras firme y dice que lo que me tenga que venir, que me venga. Porque Lutero dijo, no puedo ni quiero. ¿Por qué? Dice, porque mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Aleluya. La palabra de Dios es recta. Y si la conciencia se alinea con la palabra, ¿sabes para qué? Para que cuando tu corazón, que es como una cabra, igual que el mío, quiere coger para el monte, la conciencia, como no se desalinea de la palabra, dice, tú no coges para ninguna parte, tú te mantienes en la palabra. Y dice Primera de Juan, si nuestro corazón no nos reprende, porque ha aprendido 4 triquiñuelas por ahí, mayor es Dios que nuestro corazón. Ahora, cuando la conciencia tuya se preña de la palabra y se llena de esa luz, tu conciencia ya no sabe vivir fuera de la luz. Y en el momento que está en tiniebla, sabe que está en un orden ilegal a los ojos de Dios. Por eso es que tiene que correr a la palabra y alinearse. Ahora, ¿cuántas conciencias están cauterizadas, como dice la Biblia? La conciencia cauterizada, ¿sabe qué es lo que es? Es una conciencia hackeada y tuneada.
que le hace creer a tu corazón que porque tú tires para allá y te desalines de la palabra no pasa nada. Sí pasa, estás desnudo a los ojos de Dios. Argumentando un montón de pensamientos en tu cabeza que están en altivez contra la voluntad de Dios, para no obedecer la voluntad de Dios. Y eso no es conocer ni el reino ni su justicia. Y llega un momento que Dios te coge y te dice, ¿a dónde va usted? No, yo voy a... Y tú te vas a dar cuenta, oye, mírame lo que te estoy diciendo, tú te vas a dar cuenta que va a llegar un momento en tu vida que ya tú no vas a ninguna parte porque has caído bajo la mano de Dios. Y no para ira, porque no estamos puestos para ira. Pero dice la Biblia, mira lo que te va a pasar. Y dice la Biblia, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y Él os exaltará cuando llegue el tiempo. El diseño no es en amor y en fe. Porque lo que Dios perdió lo que el hombre perdió en el Edén fue el reino y su justicia. Perdió capacidad de gobierno. Imagínate tú un hombre gobernando en todo su esplendor. Y ahora ese mismo hombre se siente desnudo y se está escondiendo a los ojos del Creador. Porque ya cayó en descrédito y en vergüenza. ¿Qué es lo que empezó a hacer Adán? Mira, tienes que aprender a mirarle a los ojos a Dios. Aunque sea para que te castigue o para que te diga lo que te tenga que decir. Por eso que cuando tú ves a David y lo lees en los Salmos y lo ves en el comportamiento que tenía, llega un momento que él le dice, Señor, si tú en tu justicia me mandas al infierno, al Seol, tú eres justo, dice. No como muchos hermanos en la fe que tienen a Jesucristo como una póliza de seguro, de daños a terceros, pero simplemente para no irse al infierno. Pero no le miran a él a la cara y le dice, tú me mandas al infierno y yo sé que tú eres justo, porque es lo que yo merezco. Pero le digo, ten misericordia de mí, Señor, porque en el infierno hay quien te alabará. Eso significa mirar a los ojos al Creador. No taparse tus vergüenzas. Mira, aquí las tengo todas. Y le decía, límpiame. Pero límpiame con hisopo. Y seré blanco. Méteme el cepillo, el que me tenga que meter. El de raíz. Que si tú me metes el cepillo, yo sé que voy a salir blanco. Ahora es una conciencia línea a la palabra. Ahora 20.000 excusas, 20.000 argumentos, 20.000 cuentos. ¿Sabéis lo que van a escuchar un montón de gente cuando Jesucristo venga en el arrebatamiento? Señor, Señor, ábranos. Nunca os conocí. Señor, ábranos. Yo nunca os conocí. Que Dios nos libre a nosotros de escuchar esa voz. Cristo tuvo que someterse a toda la justicia. ¿Os acordáis cuando va Jesús a Juan el Bautista? Se pone delante de él en el Jordán. Y Juan el Bautista lo ve venir. Porque él dice al principio, yo no sabía quién era, pero el que me envió. Mira la claridad que tienen los hombres de Dios cuando saben que Dios los ha enviado. No le dijeron, es menganito o es fulanito. Le dijeron, sobre el que tú veas que desciende el Espíritu Santo corporalmente como forma de paloma, ese. Y se mete Jesús en el Jordán y hace el Espíritu Santo y desciende sobre él como... Y ya Juan lo sabe. Y cuando Jesús se acerca a él, Juan es totalmente consciente en ese momento de quién es él, porque le habían dado unas señales de revelación. Y cuando lo tiene delante, le dice, ¿cómo tú vienes a mí a que yo te bautice? Que yo no soy digno ni de desatar un cordón de tu sandalia. ¿Cómo tú vienes a mí? Y le dice el Señor Jesucristo, conviene que cumplamos toda justicia. Y siendo él el más grande, oye esto, lo manda el Padre a que se someta al ministerio de un hombre que está trayendo un mensaje controversial en toda la región de Judea, llevando a la nación de Israel a una forma de arrepentimiento aparte de los sacrificios y las ofrendas de animales y
y de flores y de harina y todo eso que se ofrece, y le empezó a decir al pueblo, oye esto, que el perdón de pecados era por el arrepentimiento y su bautismo. Y Jesús en ese momento aparece en la escena, que públicamente ya se va a meter en su movida pública y se está asociando con una persona que el pueblo está diciendo que es una persona que está creando división y conflictos en el pueblo conforme a la ley de Moisés. Pero eso era la justicia de Dios. Y muchas veces quedamos muy bien poniéndonos donde está el grupo, donde está la mayoría, donde está lo religioso, lo respetable y lo que es de recibo. Y si Dios te dice, alíñate con ese o con aquella, y tú dices, ¿con ese? ¿Con aquella? Con ese y con aquella. Y le enseña mi justicia. Claro, alinearte en ese tiempo con Aná, Caifás, Herodes, Pilato. Mira cómo empieza el capítulo 3 del Evangelio de Lucas. Siendo Poncio Pilato gobernador de Judea. Y siendo Herodes el tetrarca gobernador ¿de qué? De Galilea. Y siendo su hermano Felipe gobernador de Abilinia. Y está hablándote de un montón de gente. Y todos ahí, cada uno con su jerarquía y con su gobierno y con su formación política social. Dice, y vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Mira dónde vino la visión. Porque el pueblo sin profecía se desenfrena. Y ese hombre empezó a predicar en el desierto. Él no se metió en el pueblo. Y la gente empezó a salir de Jerusalén al río Jordán. A un lugar donde había aguas abundantes que se llamaba Betábara. Allí es donde bautizaba Juan el Bautista. Y dice la Biblia que salía él toda Jerusalén, toda la región contigua al Jordán y toda Judea. A escuchar la palabra de Dios. Y viene Cristo y se somete a Juan el Bautista. Y le dice esto, oye esto, para que tú entiendas que muchas veces el Padre te va a trazar unos parámetros y unas líneas y te tienes que ajustar. Que tiene que ver con qué, con su justicia. Para andar en la legalidad de Dios. Jesucristo se sometió a su justicia. Y dice la palabra, para ganar el nuevo reino y gobierno a través de la cruz. Adán perdió el gobierno y Cristo lo recuperó y lo entregó a su iglesia. Cristo es el patrón primario, el postrer Adán, creado según Dios como el molde original y legal, como espíritu vivificante a través de la muerte y resurrección. Cuando se va a fabricar algo, se va a crear algo, primero se crea el original, el patrón, el molde. Y cuando se homologa y lo meten a todo tipo de pruebas y ven que es válido, entonces conforme a ese original es que ahora hacen todas las copias iguales con el copyright del primero. Por eso dice la palabra que entonces el nuevo hombre recibe el nuevo diseño e identidad en la naturaleza de la cruz y el sepulcro. Por eso es que en la cruz se creó una vía legal hacia la justicia de Dios, donde alcanzamos el reino como justicia. Miren lo que dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ya no es la imagen de Adán. Estamos siendo procesados y Dios nos está dando la imagen ¿de quién? Del Hijo. Y ahora dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra primogénito viene del griego prototokos, que significa prototipo. ¿Sabes lo que es un prototipo? Un prototipo es el primero de muchos que han de venir. Es el piloto, la casa piloto. El prototipo, dice la Biblia que ese es el primogénito, viene del griego prototokos. Es el primero de muchos que van a venir con el mismo gen, con la misma imagen. Por eso dice que a los que antes conoció, también predestinó para que tengan la imagen ¿de quién? Del Hijo. Entonces cuando forman al Hijo en el sepulcro, que se levanta como el nuevo hombre, ya no es Jesús el judío. Cuando me oigan o cuando escuchen esto y tengo guerra con los que se llaman mesiánicos o salvos en Yeshua, decir que Jesús, Israel y judío, el nuevo hombre no tiene nacionalidad como tal.
Porque el nuevo hombre es creado según Dios. Es verdad que Israel fue escogido a Dios. No Israel, Abraham. Y de Abraham saca una nación. Pero acordaros que Abraham no es judío, es gentil. A esta gente que son tan fanáticos con la Torá, Israel y el judaísmo, que tú los ves ahí, tú le dices, el padre de la nación judía es un gentil. Un asirio llamado Abraham. ¿Estamos? Y eso entra dentro del diseño de Dios, porque Él quería dar a conocer todo esto a través de la nación de Israel. Pero cuando se levanta el nuevo hombre, ese no conoce nacionalidades como tal, porque el nuevo hombre viene del cielo. ¿Y sabéis qué patria es la que promueve? La del reino de Dios. Esa es su patria, y esa es nuestra patria, el reino de Dios y su justicia. Y dice que Dios está formando esa imagen en nosotros, primogénito, del griego prototoco es prototipo. Cristo es el molde primario, el prototipo, el primero, guardado desde antes de la fundación del mundo para crear copias originales e iguales a Él, que es la iglesia. Por eso hay una iglesia, oye esto, que nunca se ha manchado delante del Padre. Y oye una cosa, porque te voy a llevar ahora bien profundo. En la eternidad pasada, antes de que todo se gestara, que era el verbo, antes de que el verbo se hiciera carne, ¿vale? Ya antes de la fundación del mundo, que Él estaba como apartado, como un cordero, apartado sin mancha y sin contaminación. Pues lo que pasa es que apareció el cuarto día de Dios, que es en el año 4000, que Él apareció. Cuando ese verbo aparece, ¿vale? Ya Él tenía dentro la sustancia de esa costilla que le quitaron a Adán. Ahí estaba la iglesia. Y ahí estabas tú y estaba yo, injertado dentro del prototipo. Y ese prototipo que es Cristo y su iglesia, esa iglesia que sale de Cristo, jamás y nunca se ha manchado a los ojos de Dios. Por eso que dice que delante de Él está santa, sin mancha y sin contaminación. Porque la sangre de Cristo habilita a la iglesia y la pone otra vez delante de Dios como si jamás hubiese cometido un solo pecado. Porque no es la iglesia que muchos entienden, es la iglesia que estuvo siempre dentro de la costilla de Cristo. Es la iglesia de Cristo. Tiene la sustancia de Cristo. Y os voy a decir más. ¿Sabéis ahora por qué muchas veces el Señor no nos puede recibir todo lo que le traemos? Porque Él solamente recibe lo que ha salido de Él. Él no recibe ni trata ni con carne ni con sangre. Él lo que recibe es lo que te ha dado a ti por su espíritu, y tú has desarrollado por el mismo espíritu. Porque el hombre terrenal procede de la tierra, que es el primer hombre, pero el hombre celestial, ¿de dónde viene? Viene de arriba. Es el segundo hombre. Y ese hombre del cual tú participas, que es el nuevo hombre, tú tienes injertado sustancia de él, que es espíritu. No tiene nada que ver con carne y sangre. Es más, tú muchas veces te vas a enfrentar a Dios, te vas a dar cuenta que vas a estar intentando tratar con Dios y como que Dios te ignora y como que Dios pasa de todo. No, es que no trata con carne y sangre. Sal de la frecuencia y métete en el dial del espíritu. Tú vas a ver cómo entonces ahora todo entra en otro orden. Por el espíritu que Dios trata con nosotros. Cristo cuando vino dijo, yo no recibo gloria de hombre. Porque Él no ha venido a buscar gloria de hombre. Y cuando los hombres le glorifican, si es por el espíritu, sí. Porque cuando venga el espíritu, Él dijo, cuando viniese el espíritu, Él es el que me glorificará. ¿Qué dijo del espíritu? Que Él me glorificará a mí, dijo Cristo. Por eso que el espíritu en nosotros glorifica a Cristo. Pero la carne en nosotros, aunque le ponga taparrabo, aunque la vista, aunque le ponga los vellos aquí como Jacob para recoger la primogenitura, y aunque le meta todas las tretas del mundo entero, eso no va para ninguna parte. Porque si no entiendes el reino y su justicia, todos los añadidos que tú le quieras poner no vienen por el Espíritu. Dentro del Génesis, de los genes, que es ese prototipo, que son copias originales, están incorporadas la justicia y el reino. Por eso tenemos la naturaleza del reino, porque tenemos la naturaleza del rey. Es ese ADN, somos copias iguales al prototipo, que son las características y los rasgos. Es el aceite impregnado en nuestro carácter y nuestra personalidad.
¿Sabe qué es lo que ocurre cuando tú te relacionas con Cristo como Rey durante un periodo de tiempo? Porque desde el principio, bueno, pues Él llega y es algo, ¿vale? Ahora mismo estás como en una nube y es normal que tú estés ahí flotando. Cuando ya dejes de flotar y poner los pies en la tierra y empiezas a caminar, Él empieza a afectar tu carácter si te estás relacionando con Él correctamente por el Espíritu. Pero si todo ha sido una movida, una simulación y todo es carne, va a llegar el momento donde en tu carácter, en tu personalidad y en lo que tú eres, no se te ha quedado impregnado nada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hemos hecho un ejercicio de insensatez, porque Jesús habló de 5 vírgenes sensatas y 5. ¿Y quiénes son las insensatas? Las que no tenían lámpara. Todas tenían lámpara y todas eran vírgenes. Todas eran vírgenes. Son las que no tenían aceite en la vasija, en el alma. Aquí el más joven de nosotros puede tener, exceptuando a Josué y a Carmencita, puede tener 40, 50. Aquí tenemos ya gente con 40, 50, 60. Y los que hemos atravesado ya más o menos esa línea nos damos cuenta que llega un momento que nuestra personalidad se nos arraiga tanto que ya no somos tan dóciles como antes, ni somos tan... O sea, no se nos cambia el carácter ya tan fácil. Es más, esa personalidad como que nos aprisiona. Y llega un momento que no aguantamos, no nos aguantamos ni a nosotros mismos. Porque nuestra propia personalidad nos oprime. ¿Digo verdad o miento? Eso es así. Y tenemos una guerra dentro de nosotros mismos. Esa personalidad hay que soltarla a la mano de Dios. Para que Él le meta mano a la vasija y le dé forma. ¿Y qué forma le tiene que dar, Manoca? La imagen del Hijo. La imagen del Hijo. Que siendo Dios y siendo gemelo de Dios, no lo tuvo como cosa que aferrarse. Nosotros nos aferramos a todo. No te aferres a nada. Cae en las manos de Dios. Y tú vas a sentir un fuego que se te sube ahora a la vida, a tu vida, que es lo que es la prueba. En la prueba Él te empieza a dar forma. Empieza a derretir tu carácter. Empieza a crucificar tu yo. Que hay muchos cristianos en la iglesia que dicen, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Gálatas 2:20, párate. Eso lo escribió Pablo. Y él sí que estaba crucificado. Pero tú y yo estamos crucificados. Si estamos crucificados, entonces dilo. Y promuévelo. Y vívelo. Y predícalo y enséñalo. Pero si no estás crucificado con Cristo juntamente, ¿cómo vamos a ver que Él vive? Porque dice, ya no vivo yo. ¿Vive quién? ¿Vive Cristo en mí? ¿Refunfuñando otro día? ¿Quejándose? ¿Exigiendo? ¿Demandando? ¿Opinando? ¿Criticando? ¿Murmurando? No, perdona. Tú puedes tropezar, yo tropiezo, todos tropezamos, todos fallamos, pero no me diga, ni yo te lo voy a decir, no me diga que en una línea de tiempo donde todo el tiempo es lo mismo, no me diga que Cristo vive en ti. Porque ese prototipo ha sido fraguado a fuego. La justicia se convierte en la sustancia del Rey, que es la médula central del propósito de Dios. Mira lo que dice Romanos 14:17. Porque en el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida. ¿Qué te parece eso? Bueno, hermano, hay que reunirse, hay que comer. Bueno, sí, nosotros gracias a Dios llevamos una línea que compartimos y el banqueteo le hemos cogido las medidas y gracias a Dios vamos bien. Pero dice, en esto no consiste ¿qué? El reino. Dice, entonces ¿en qué consiste? Mira lo que dice, lo primero que dice. Justicia. El reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida. No es eso. Aun cuando eso es la excusa para juntarnos. Pero no es eso. Dice, es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu. Espíritu. Eso es el reino de Dios. Muchas veces el gozo está arriba cuando las circunstancias que nos rodean están favorables. Y si lo que te rodea no está favorable, ¿qué pasa? Se te fue el gozo. Y se te queda la cara de una papa arrugada.
Y entonces tú dices, yo no estoy siendo gobernado por la justicia de Dios. Tengo que entrar a ese lugar santísimo y dejarme derretir para que Dios me dé ese molde. Cuando hablamos de que Cristo vino a salvar y buscar, ¿qué vino a buscar Cristo? Dice, a los que se habían perdido, no, dice lo que se había perdido, en singular. ¿Qué es lo que se había perdido? Se había perdido el reino, se había perdido el gobierno. A los suyos vino, que es el reino y el gobierno, dice, y los suyos, con ese, que son los judíos, no lo recibieron. Se está refiriendo al reino de Dios y su justicia. Fue lo que perdió Adán en el Edén, en el huerto. Por lo tanto, la salvación no es el fin. Cuando muchos pensamos conforme al orden de Aarón. La salvación no. La salvación no es el fin. Sino que la salvación es un trámite inicial a través del cual Dios justifica tu alma y te ingresa en el nuevo hombre y te habilita para gobernar y ejercer aquello que Adán perdió y puedas entrar a cumplir el propósito eterno. ¿Me expreso con claridad o puedo repetir? Entonces, como muchas veces la salvación cuando te das cuenta de estas cosas, es un trámite inicial. Por eso es que te hacen nacer de nuevo cuando vienes a la cruz. Pero lo que se celebra contigo es un proceso jurídico. Jurídicamente. Son tres aspectos que se mueven en la cruz. Judicialmente, moralmente y espiritualmente. Judicialmente eres culpable y estás condenado. Moralmente estás corrompido. Y espiritualmente estás muerto. Cuando vienes a la cruz, jurídicamente, ¿ahora cómo sales? Sales declarado justo después del juicio. Moralmente estás habilitado y tienes la moral y la mente de Cristo. Y espiritualmente ya no estás muerto, sino que ahora vives para Dios de entre los muertos. Y eres ministro de justicia. Pero el reino no consiste en resolver el problema al hombre, sino en cumplir el propósito de Dios para que se cumpla Gálatas 2:20. Pero al no entender esto, oye esto, al no entender el reino de su justicia, el rey que se queda reinando y gobernando en el trono de mi corazón es Adán, o sea, yo. Y cuando gobierna mi yo, la luz de mi ojo solo alcanza a ver mis necesidades, mis problemas, mis circunstancias, y por eso no se forma el carácter del rey en mi alma, sino que camino en una personalidad caída. Cuando yo predico el evangelio del reino, es una cosa, y cuando predico el evangelio de la gracia, es otra cosa. Y si no les pongo correctamente, confundo a los oyentes. ¿Cuántas veces tenemos a los predicadores que ven a Cristo en el día de hoy, amado hermano? Ven a Cristo, ven tu alma, ven pecador, se te va a resolver el problema. ¿Qué te pasa a ti? ¿Tienes problema con droga? ¿Tienes problema con qué? ¿Tienes problema con alcoholismo? ¿Con esto? ¿Con lo otro? ¿Con qué tienes problema? Ven, hoy Cristo va a resolver tu problema. Hoy Cristo va a salvar tu alma. Y empezamos a hacer el centro del mensaje la necesidad de la persona. Queda Cristo a un lado. Yo soy el protagonista. Y ahora viene Cristo a resolventarme los problemas a mí. Y como Cristo es tan bueno, hermano. Porque al que Él viene y no lo echa afuera, te soluciona el problema. Pero la persona se queda en ignorancia del proceso jurídico y del correcto evangelio. Y muchos están caminando en un evangelio que se le llama la prosperidad. Donde Cristo es un siervo que ha venido a servirte a ti para que tú seas prosperado en todo. Y ahora, si yo me va bien en mis cuentas, si la cuenta la veo que tiene buenas vistas, entonces que yo estoy bendecido por Dios. Si mi mujer, mis hijos no tenemos enfermedad, está todo correcto, estoy siendo bendecido por Dios. Si tengo una buena casa, tengo el coche del año aparcado en la puerta, mis hijos tienen 2 carreras, entonces que estoy siendo bendecido por Dios, porque ese es el evangelio. Eso no es el evangelio. Eso es otro evangelio que los hombres han inventado, donde el centro del evangelio es el hombre con sus necesidades. El centro de la predicación del evangelio en el evangelio de la gracia como en el evangelio del reino es Cristo como Salvador y Cristo como Rey. Por eso se predica, ven y acepta a Cristo como Señor y Salvador de tu alma. Pero si Cristo no es el Señor y Salvador de su alma, un día escucharemos aquella célebre voz que dirá, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, Señor. Y si yo soy vuestro Señor, ¿por qué no hacéis lo que yo os mando?
Porque no hemos entendido que el centro del Evangelio es Cristo. Y que Él ha venido como siervo para transmitirme a mí esa personalidad de siervo también. Sabéis que muchos están equivocados con ese Evangelio, ¿no? Y sabéis que dentro de las iglesias donde hay llamado de Dios y gente que Dios llama, que yo creo que aquí ustedes habéis sido llamados por Dios, muchas veces se te frustran cosas en tu vida y no se dan las cosas que estás buscando porque estás buscando las añadiduras y estás buscando el Evangelio de la prosperidad y Dios ha dicho no. Y hay otros hermanos en la fe que están andando el Evangelio de la prosperidad que tú los miras y se te ponen los dientes largos y se te crea como una especie de envidia, sana o mala, pero está metida dentro. Y Dios dice, mira el camino de ellos. El salmista tuvo una guerra con eso. Y veía yo que hablaban cosas y decían y a sus hijos y todo era prosperidad. Dice, hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Pues supuestamente en el santuario uno se acerca a la presencia de Dios y oye la voz de Dios. Nosotros no estamos aquí para mirar al mundo en su prosperidad. Nosotros tenemos un reino ya establecido. En nuestro reino no hay escasez, tenemos un rey que ha dado la vida por todos nosotros. Es más, todas las cosas serán removidas. Las cosas conmovibles serán removidas. ¿Sabéis para qué? Para que quede un reino inconmovible. Ese es nuestro reino. Amén. Gloria a Dios. Todos los que buscan casas, bienes, cosas buenas, materiales, todo ese cúmulo, cuando venga la remoción de todas las cosas, se va todo. Se lo lleva el viento. Aquellos que hacen la voluntad de Dios y están arraigados al cimiento de lo que es el reino y su justicia, esos van a permanecer para siempre. Le dijo el apóstol Pedro, Señor, nosotros hemos dejado todo por ti. ¿Qué tendremos nosotros en el reino? Y le dice el Señor, no hay ni uno que haya dejado casa, tierra, familia por mí, que no tenga en esta tierra 100 veces más y allí la vida eterna. ¿Mintió Cristo? ¿Y cómo tú y yo vamos a tener esta tierra 100 veces más? Porque vamos a venir en el milenio como reyes y sacerdotes de Cristo a reinar en esta tierra. Así que si usted vive ahora apretado, gócese en un cuchitrí, gócete, lo está pasando mal, como quiera que sea, en esa, asóciate con los humildes. Porque en el reino, los ministros, nosotros aquí a los ministros, señores ministros, enganchados a la talega de la presidencia, viviendo como ministros y están viviendo como reyes. ¿Cuánto nomás los que verdaderamente son y vamos a ser ministros y reyes de Cristo? Que no necesitas tú 100 veces más de lo que tienes para vivir. Porque nuestro corazón no está ni estará en eso. O va a tener tú 2 casas y va a tener una cerrada conociendo a criaturitas que la necesitan. Pero como no hay sabiduría y ciencia para esa verdad, porque todo el mundo vive en un egoísmo, pues tenemos ahora el problema de los ocupa y de los desocupa. ¿Sabéis por qué? Por la maldad que hay. En el reino de Cristo, cada 50 años, por más casas y por más bienes que acumule una persona, en el año 50, que es el jubileo, esa persona tiene que devolver todo a su antiguo patrón, la tierra descansa, los esclavos se desenmarronan, se acabaron las hipotecas, se reinicia todo y dice Dios, porque la tierra es mía. Y no va a haber ni capitalismo, ni tampoco va a haber comunismo de este rancio. O sea, vivir en una igualdad, en un equilibrio, donde el único bien que buscaremos será el bien común y la gente se amará los unos a los otros de corazón. Suena bonito eso, ¿eh? Me lo acabo yo de degustar, digo que bien suena eso, Dios mío, gloria a Dios. Pues digo una cosa, eso viene. Nuestra esperanza está puesta en ese reino. Jesucristo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuántos de nosotros ya estamos hartos de ver tanta injusticia y tanta inmoralidad?
Que llega un momento que uno se atraganta de ver las cosas que estamos viendo, las locuras que se le están ocurriendo a las personas, a donde están llegando con la inteligencia artificial, cómo están corrompiendo a los niños, cómo están haciendo las cosas que están haciendo con la trata de niños, cómo están en la enseñanza, en todo. Y uno dice, ¿hasta dónde vamos a llegar? Esto tiene tope, hermano. Y el tope está a punto de cumplirse. Y nosotros estamos haciendo como Lot, lamentándonos cada día de ver cómo está este mundo y afligiendo nuestro alma en la presencia de Dios. Y dice, ¿tú tienes hambre y sed de justicia? Sí, un día tú vas a ver y vas a ser saciado. Cuando tú ves a Cristo, no con la sabiduría de Salomón, la de Salomón fue prestada, con la suya propia, gobernando en la tierra, tú te vas a quedar espantado y vas a decir, qué gloria ve esto. Y ve cómo Cristo se sienta en la silla y empieza a escuchar a uno y a otro y empieza a dictaminar justicia. Dice la Biblia que los que tienen hambre se van a quedar saciados y van a decir, ¿cómo juzga? Este es el que tenía que venir a juzgarnos. Mira cómo es. Mira las cosas que dice. Nadie lo puede engañar. Dice que no se dejará ver por lo que sus ojos miren, sino que juzgará con justicia justa, porque los ojos de Cristo son puro fuego y saben lo que está escondido en los corazones de las personas. Ahí ni trampa ni cartón. En los juicios se va a hablar la verdad. La primera vez que me arrimé yo, un abogado me dijo, tiene que decirle al juez esto y esto y esto y esto. Digo, con lo que me puse hasta violento. Y yo veo al tío allí con la toca. Y yo digo, en el Ministerio de Justicia va esto así. Hay mentira y corrupción por todas partes. Pero en el reino de Cristo no se ha corrompido nada. Está todo puro y preparado para sacarlo a flote. Todavía hay gente que le da morbo meterse en las aguas, aquella que se hundió el Titanic, y buscar el Titanic para sacarlo a flote. Sin saber que lo que va a salir a flote verdaderamente es la iglesia de Jesucristo y se va a levantar como la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Amén. Para dar a conocer la justicia y el reino de Dios. Gloria a Dios. Esto de la justicia a mí se me hace un poco complicado, pero tenemos que ir poco a poco engulliendo todas estas verdades. Y que Dios nos enseñe a presentar un evangelio correcto. Y te voy a decir una cosa para que se te quede esto en la mente, por último. No te creas que a Dios no le importa tus necesidades, tus problemas y tus situaciones. No te pienses nunca eso, porque no te la supla de momento. Pero proyéctate en cumplir el propósito eterno de Dios. Dar el protagonismo de tu vida a Cristo. Y te vas a dar cuenta cómo tus necesidades empiezan a ajustarse, sin darte cuenta empiezan a ajustarse por fuera, y llega un momento que tú no sabes por qué, te sientes satisfecho con la vida que llevas. Y empiezas a experimentar esa supuesta felicidad que tanto busca el ser humano en la prosperidad. Y viene de la sustancia del reino y de su justicia. Al punto que puede llegar el momento, quién sabe, que dice el Padre, que el Padre te da a beber una copa amarga, pero tú la recibes como que el Padre te la da por amor a los demás, y tú te la tomas. Para que otros reciban bendición. Y habrá momentos en donde tengas que callar. Y habrá momentos en donde tengas que apartar la mirada. Y habrá momentos en donde tengas que bajar la cabeza. Pudiendo hablar, pudiendo mirar, pudiendo señalar y pudiendo decir. Y nada de eso va a pasar. Porque tu corazón está ya fraguado en el reino de la justicia. Y le dejará todo el juicio, dice la palabra, al que juzga justamente. Y ahí el Espíritu de Dios te está dando forma. Vamos a una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor y tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia, Señor. Gracias por cada hermano aquí presente y también por los que ausentes, Dios mío. Te presentamos aquí a Pili de una forma especial para que tú la trates, Dios mío. Rogamos por su vida y por su alma. Por Pepe, Dios mío, que no ha venido. Te rogamos por este matrimonio, Señor. Mira aquellos que iban a venir, que tampoco han venido, Señor. Yo te ruego que tú abras nuestra mente de par en par
y nos instales la mente de Cristo para que podamos entender todas estas verdades y no solo las entendamos, sino que vivamos por ellas, Señor. Enchúfanos a lo eterno, Padre, para que lo temporal, Dios mío, solamente pueda producir en nosotros un eterno peso de gloria, Señor. Queremos en esta hora, Dios mío, aleluya, que Cristo sea el Rey y esté sentado en el trono de nuestros corazones. Ahora dejamos todo esto en tus manos, Señor. No salimos de este lugar ni de tu presencia. Nos vamos con tu amor, la gracia de Cristo y la comunión y la dirección de tu Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén. Y el pueblo dice, amén. Gloria a Dios.